Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Facebook Live de Clínica Universidad de los Andes. Hoy conversaremos sobre las enfermedades más comunes de los oídos y para conversar sobre este tema nos acompaña hoy día el doctor Raimundo García. Él es otorrinolaringólogo de la clínica. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, Karina. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá y tratar de ayudar a la gente a entender un poco más las enfermedades de este órgano tan importante. De todas maneras, vamos a hacer un repaso por distintos temas y queremos partir preguntándote cuál es la función del oído. Ya, bueno, yo no venía preparado, pero traje primero un esquema que quiero que mostrarte. Es un dibujo, un esquema, no es la realidad, pero un poco para que entiendan cómo funciona el oído. El oído, ¿no es cierto?, lo que uno ve es la oreja y que tiene el conducto auditivo, ¿ya? Y eso es el oído externo. Ya. Después está el famoso oído medio, que es esta cajita de acá, donde hay aire y están estos huesecillos que ayudan a conducir el sonido. Y contrario a todo lo que piensan generalmente, no tiene mucho que ver con los mareos. Y este es el oído interno, donde ocurre la transformación de la energía en impulso eléctrico y se da por los nervios al cerebro, donde finalmente escuchamos. Las funciones principales del oído son dos. Son la audición, ¿no es cierto?, y el equilibrio, que forma parte del sistema del equilibrio junto con otro órgano. Ya. Y un poco de repaso nomás, el sonido entra por acá, son ondas, mueven el tímpano, este tímpano ahí se transforma en energía mecánica, ¿no es cierto?, la energía del sonido en energía mecánica, mueve los huesecillos, estos tres, y estos empujan unos líquidos que están en el oído interno, y esos mueven unas células que se depolarizan y estimulan neuronas que finalmente van al nervio. O sea, ven que hay varias transformaciones de energía. Claro. Y eso hace muy interesante el oído, pero también lo hace fuente de diferentes enfermedades en las diferentes porciones. Ya, perfecto. Y con respecto a lo que tú acabas de comentar, ¿cuáles son las patologías más comunes o más frecuentes del oído? Generalmente las más comunes son las infecciosas, que pueden afectar, ¿no es cierto?, el oído externo y el oído medio. Ya. Y la otra es la pérdida de audición, sordera o hipoacusia, que es el nombre más técnico, que generalmente ocurre en el oído interno, pero puede ocurrir en las tres porciones del oído. Ya, perfecto. Y, doctor, cuéntenos un poco. El dolor de oído, que es como lo más frecuente que nos ocurre, ¿cierto? ¿Es lo mismo que una otitis o no necesariamente? Ya, gracias por la pregunta, porque esa es una consulta muy común y la verdad es que no es lo mismo. Otitis, si uno va como a la raíz, itis es inflamación. Entonces, otitis es inflamación del oído y, de nuevo, puede ser de cualquiera de las tres porciones. En cambio, dolor de oído es solamente dolor y no necesariamente refleja una enfermedad del oído. De hecho, en los adultos, lo más común es que el dolor de oído sea por una patología externa al oído. O sea, que el oído esté sano y sea otro órgano, otra zona la que esté afectada. Y en los adultos generalmente es la articulación de la mandíbula, que está, ¿no es cierto?, al lado del oído. Ya, perfecto. ¿Y hay otras patologías que quizá también sean recurrentes además de la otitis, que le toque ver en consulta frecuentemente? O sea, las patologías que vemos generalmente son, como decía, infecciones en agudo y la pérdida de audición, que puede ser la más común por la edad, puede ser por exposición a ruido o por algunas otras causas que vamos a detallar más adelante. Claro, y con respecto a la otitis, ¿cierto? ¿Existen distintos tipos de otitis? Claro, así como vimos en este esquema, por ejemplo, la otitis, la que comúnmente llamamos otitis, que es la que da a los niños en invierno, es la otitis media aguda, ¿ya? Y que si se fijan, el oído medio está comunicado por acá, por esta trompa, a la nariz. Entonces, piensen que esto es como un resfrío que se va al oído. Y eso es una otitis media aguda. Entonces, se inflama esto, se genera pus acá, y eso dilata el tímpano y eso duele mucho porque es muy sensible. Y eso puede ir a dar tanto que al final se perfora el tímpano y sale el contenido purulento hacia afuera. ¿Ya? Y esa es la típica otitis media aguda del invierno, los niños resfriados. Y la otra otitis que también es muy común es la del oído externo, ¿Ya? que ocurre cuando se pierde la protección que tenemos acá, que es el cerumen. El cerumen es bueno, nos protege frente a infecciones porque cambia el pH, y cuando hay diferentes factores como la humedad o rascarse o meterse cosas al oído, se puede perder esa protección y las bacterias atacan. Y es una otitis externa y ocurre principalmente en verano y en zonas húmedas. Si se fijan, están en compartimentos totalmente diferentes. Claro. Es muy difícil diferenciarlas porque los dos tienen dolor de oído, diferenciar, digamos, por teléfono nomás o por el síntoma. Claro. Entonces es importante consultar para diferenciar entre las dos porque las dos tienen tratamientos diferentes. Ah, ¿y cuáles son los tratamientos, por ejemplo, para las que se desatan más en invierno o en verano? En invierno, como corresponde a una infección interna, por así decirlo, se trata con antibióticos orales. Ya. Y las externas se tratan con gotitas, que tienen antibióticos y antiinflamatorios. Si ustedes tienen una otitis media aguda y se echan gotitas,
no va a pasar nada, no les va a ayudar. Y ese otro mensaje, nunca se echen gotitas por dolor de oído. Lo más probable es que no sea esa la causa y van a hacer más mal que bien. Ah, mira, qué interesante. Y con respecto, bueno, a este mismo tema, la otitis, por ejemplo, las de verano, ¿se pueden evitar de alguna manera? No sé, secarse quizá el oído con una toalla. ¿Existen técnicas que nos pudieran ayudar? En gente que, por ejemplo, hay gente que tiene predisposición a hacer esta otitis, puede pasar que estos huesos que hay acá crezcan y hacen que sea más estrecho el conducto. Entonces, al ser más estrecho, la humedad queda atrapada. Entonces, en esos pacientes que hacen otitis externa a repetición, uno les recomienda que no se moje el oído y pueden usar unos tapones que evitan la entrada del agua. Si igual se mojan, se pueden secar por fuera, nunca metiendo nada, y secarse si sigue húmedo con secador de pelo. Suavecito, de lejos, para no quemarse. Ah, una buena técnica esa. Sí, pues para evitar, la idea es no tocarse el oído. ¿Y estos tapones que comentaste recién, son estos típicos que venden de silicona? Sí, se pueden vender en la farmacia. También la gente, por ejemplo, deportistas, los surfistas acá en Chile, yo recomiendo que se manden a hacer unos tapones a medida. Entonces les quedan ajustados, les bloquean bien y van también con unas cintas para que no se les pierdan, no se les caigan en el agua. Ah, ya. Sí, hay varias alternativas. Hay varias alternativas. Sí. Y, doctor, ¿una otitis se puede complejizar? ¿Existe este como término de otitis crónica? ¿Podría pasar? Claro, o sea, ¿Cuántos son muy reiterativas? Hay dos cosas, ahí sí. Todas las otitis se pueden complicar, perdón que insista con el monito, pero creo que es ilustrativo. Hay que fijarse dónde está el oído. Acá arriba del oído está el cerebro, ¿ya? Y acá adentro está el oído interno que tiene nervios para acá. Y acá está el huesito del oído y más abajo el cuello. Entonces cualquier infección se puede diseñar por estos planos. Por ejemplo, el oído medio se puede ir al oído interno y eso produce una sordera. Se puede ir al cerebro generando un absceso cerebral. Claro, ¿ya? La meningitis puede complicarse también para acá. Y también se puede ir hacia el hueso y después hacia el cuello. O sea, se pueden complejizar. La otitis media crónica es la perforación del oído que ocurre generalmente por falta de función que no está funcionando bien la trompa eustaquio, no se ventila bien, entonces esto se retrae y se perfora finalmente. Y eso generalmente lo que pasa es que supura el oído muchas veces frente a exposición al agua, frente a resfrío y sin dolor. Ah, mire. Sí. Y con respecto a la otitis también, doctor, ¿el tener otitis reiterativamente te puede producir algún problema de audición? Claro, puede pasar. Uno, porque puede quedar el líquido acá metido, como el moco, entonces los huesecitos en vez de moverse contra aire, se mueven contra moco. Y eso es más difícil, entonces hay una pérdida de audición, pero lo bueno es que eso es reversible, cuando es por líquido. Cuando es por esta otitis recurrente, empiezan a generar daño en el oído interno o en el tímpano, ahí puede haber daños, esas secuelas más permanentes. Y eso, por eso hay que estudiarlo y ver cuál es la causa para ofrecer el mejor tratamiento. Claro, bueno, ahora estábamos revisando algunas preguntas que nos llegaron antes de conversar contigo en esta entrevista, y la verdad es que tuvo bastante interés y nos llegaron muchas preguntas. Qué bueno. Y entre ellas te quería preguntar, Teresa y Alicia, y también entre otras personas, nos comentaron que tienen un ruido constante en el oído. ¿Qué puede ser eso? El ruido en el oído, sin una fuente externa que lo produzca, se llama tinnitus. ¿Ya? Es un nombre técnico, pero es lo mismo que ruido en el oído. Y depende de las características del tinnitus, uno puede ir a identificar la causa para obviamente tratarla. Hay algunos que son más riesgosos, podría decir, pero sin asustar, porque la mayoría de los tinnitus refleja una pérdida de audición y no significan ningún problema si uno lo entiende, que no hay ningún un riesgo detrás de eso. Imagínense que es como una radio que está funcionando mal, empieza a chirriar. Cuando el oído empieza a funcionar mal, hay mucha gente que le pasa que empieza a sonar, sin significar ninguna otra patología de importancia. Hay casos muy pocos, en que el tinnitus puede reflejar algo más serio. Pero por eso si tienen, lo mejor es consultar para hacer los estudios y ver cuál es la causa y eventualmente tratarlo. Claro, y justamente también nos preguntó Verónica Olavarría si existen tratamientos para el tinnitus. Para el tinnitus existen muchos tratamientos y cuando existen muchos tratamientos de algo es porque ninguno es tan bueno. Como recomendación general, yo diría que lo más importante es ir a buscar la causa. En base a eso, si uno trata la causa, generalmente se puede resolver el tinnitus. Pero pasa que muchas veces el tinnitus parte en el oído, pero después se perpetúa en el cerebro, en los sistemas, los circuitos de la ansiedad. Entonces, de repente es difícil tratarlo y lo que uno hace es enseñarle a vivir con eso y ignorarlo activamente. De hecho, una de las terapias con mayor efectividad es la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia psicológica que hacen ciertos psicólogos, en que te enseñan a ignorarlo.
Hay algunos que responden a algunos remedios, otros que responden a audífonos, e incluso cuando el tinnitus es mucho y está asociado a una sordera muy grande, sirve el implante coclear. Ah, perfecto. O sea, hay varias alternativas y la idea es que la gente en la casa se quede con la idea de que esto no es que no tenga cura, se pueden hacer muchas cosas. Claro, perfecto. Mire, nos siguen llegando preguntas. De Ya. hecho, por Facebook nos consultan cómo se deben limpiar los oídos. Una pregunta muy importante. Ella comenta que tiene un hijo de 2 años y que en cada baño lo hace con cotonitos, pero en verano siempre le duelen los oídos. ¿Cuál es la mejor manera de Ya, limpiarse? hay un dicho antiguo que dicen los oídos se limpian con los codos. Así que los invito a todos a tratar de limpiarse sus oídos con los codos y van a ver que no se puede. ¿Ya? Los oídos hay que dejarlo tranquilo. Ya. Mientras más tranquilos, menos van a molestar. Así le explico yo a mis pacientes. Se secan por fuera, con toalla, puede ser con toalla nova, papel, algo que lo seque. Y, insisto, si sigue sintiendo húmedo, con secador de pelo, pero suavecito. Ajá. Si le duelen los oídos, generalmente hay que ver la causa, como le explicaba. Y puede ser que tenga algún poco de cerumen que queda húmedo y eso irrita, y sacándolo se pasa. O que esté haciendo alguna otitis, generalmente asociada a humedad. Pero eso hay que verlo, no lo podemos saber así. Así que, pero recomendación, no usen cotonitos. O si usan, ya que hay gente que igual le gusta usar, por fuerita nomás, solo lo que se vea. En la parte externa del oído. Exacto, que pueden hacer lo mismo con el dedo y una toalla. Ya. Pero nunca empujar, porque hay que pensar, si acá hay cerumen, por ejemplo, una pelotita, imagínense con una plasticina, y uno mete un cotonito, vamos a ocupar un lápiz como esto, uno empuja ciega. Entonces, ¿qué pasa? Puede romper el conducto, puede perforar el tímpano. Hay veces que quedan las cabezas de cotonito adentro. Oh. Yo he sacado hasta 2 cabezas de cotonito seguidas porque la gente se mete otro cotonito para sacarla. Claro, qué increíble, ¿eh? Entonces hay que tener ojo con eso, porque Sí. es una cosa ciega y uno no sabe hacia dónde está yendo. Claro. Y bueno, justo ahora que estamos hablando de los cotonitos, creo que es importante que también derribemos algunos mitos, porque también se habla como del típico cucurucho de papel de diario, ¿cierto? Que Sí. lo puedes quemar cuando tienes un dolor fuerte de oído. ¿Eso es bueno? Ya, el cucurucho es también una cosa bien arraigada en la cultura popular. Consiste en hacer un cucurucho, un cono, ¿no es cierto?, Claro. de algún papel, generalmente diario, poner alguna cera o miel y prenderlo, y eso destaparía el oído o lo haría quitar el dolor. Pero eso la verdad no tiene ningún fundamento científico, como la verdad es que hasta donde yo sé y de verdad hasta donde sabemos, no sirve de nada y tiene riesgo de quemadura. O sea, se puede quemar, hay casos registrados de quemaduras de cara, de cuello y quemaduras del tímpano, Claro. porque entran las cenizas y lo queman. Entonces, la verdad es que es un procedimiento más riesgoso que beneficioso. Así que yo también le aconsejaría que no lo hicieran. De todas maneras no hay que hacerlo entonces. Doctor, bueno, nos siguen llegando algunas preguntas. Ya. Ahora quería consultarle también sobre la pérdida de audición. ¿Cómo podemos notar o qué señales tenemos de que estamos escuchando mal? Mucha gente quizás no se da Claro, cuenta, efectivamente ¿cierto? al principio es difícil porque todos tenemos unos umbrales de audición buenos y se van perdiendo muy de a poco con la edad. Pasa que por algunas razones se acelera este proceso, pero generalmente solo en ciertas frecuencias. Entonces uno relativamente conversa bien, sería normal, como estamos conversando entre los dos, no hay más ruido, y no pasa nada hasta que ya se da cuenta muy tarde. Las primeras señales serían, por ejemplo, al usar el teléfono, que empiezan a notar que un oído están escuchando peor que otro. Se empieza a notar que frente a conversaciones con más gente, en una mesa, en un lugar más ruidoso, les empieza a costar entender al que está al lado. O cuando empiezan a subir, por ejemplo, el volumen de la televisión. Siempre han usado, no sé, 10 y entonces empezar a usar 12, 13 y el resto de la gente sigue usando 10, por así decirlo. Esas son Claro. señales que hay que tomar en cuenta y consultar para ver si efectivamente hay una pérdida y tratar de no revertirla, porque la pérdida de audición no es reversible. Ya. Si uno pierde la audición, no se recupera más, esas células se mueren. Cuando es por la causa de interno, hay muchas causas que son reversibles. Pero entonces hay que tratar de que no avance. Sobre todo, por ejemplo, la gente que está expuesta a ruido, por ejemplo, a los jóvenes que van a la discoteca y tienen ahí una cantidad de energía sonora muy grande y eso produce trauma acústico y daño irreversible a largo plazo. Estos usos de los audífonos, por ejemplo, los reproductores de música personales, tienen una energía sonora muy alta y eso produce también sordera a largo plazo. Entonces estamos viendo, y la OMS lo está tomando en cuenta, de que va a haber una epidemia de sordera al mediano y largo plazo por todos los jóvenes que están expuestos a tanto ruido ahora, en 20, 30 años más van a estar bien sordos. Y la idea obviamente es prevenirlo, porque ese daño acústico, o sea, ese no se recupera. Mira. Sí. ¿Y qué audífonos es mejor entonces usar? Porque hay distintos tipos. Sí, los audífonos que van
bueno, acá vamos a mostrar que van adentro del canal, estos típicos que bloquean todo, son súper buenos porque uno escucha súper bien, pero el problema es que le llega toda la energía sonora al oído, no hay un filtro, por así decirlo, y eso produce un trauma acústico más que los otros que dan por fuera, porque se difumina un poco. Ahora, cualquier reproductor que uno use a intensidad alta, independiente del audífono, te va a producir trauma acústico. Y lo que está recomendado es usar los reproductores a menos del 50% de que da la salida. Perfecto. Nunca ponerlo más de eso. Y por tiempos también, no por tiempos prolongados. Buen dato. Acá tenemos un gráfico de recomendación de la OMS de los niveles diarios de admisión, o sea, admisibles, ¿no es cierto?, que son recomendables de exposición diaria al ruido. Por ejemplo, uno podría pasar la aspiradora todo el día sin problema, ¿ya? Cuando ya acá estamos en rojo, por ejemplo, el ruido del tráfico intenso por más de 8 horas al día ya empieza a producir daño. Y acá vemos, por ejemplo, la cortadora de pasto, la motocicleta, el secador de pelo, no hay que usarlo por más de 15 minutos. Más de 15 minutos de secador de pelo te empieza a producir trauma acústico. ¿Ya? Y por ejemplo, la exposición a los aviones, así cuando están despegando, es menos de un segundo, porque la intensidad es muy alta. Y por ejemplo, acá hay una fiesta en una discoteca, generalmente están a 115 decibeles. 115 decibeles sobre 28 segundos de exposición ya producen daño. Piensa cuánto tiempo uno está en la fiesta. Claro. De hecho, la OMS recomienda usar tapones para ir a la fiesta, para no estar expuesto a tanto ruido. Qué interesante estos datos que nos están mostrando. Y bueno, justamente nos llegó una pregunta relacionada con este tema que estamos conversando. Nos escribió Coté Mendoza, nos cuenta que su pololo no puede ir al cine o a una fiesta donde haya mucho ruido porque luego de eso queda como con una especie de zumbido en el oído que le dura varios días. ¿Qué puede ser eso? Ese zumbido en el oído es el trauma acústico. Significa que el oído recibió un trauma, un daño, y allí así se manifiesta. Lo bueno es que es reversible, pero puede pasar que después no revierta. Él tiene que, como recomendaba, ir con tapones. Si estas actividades le producen este ruido en el oído, significa que su oído se está dañando. Entonces él debería evitarlas, pero no podemos decir que no vayan al cine, no vayan a la fiesta, pero sí cuidarse, no ponerse con los parlantes, ir con unos tapones que mitiguen el sonido. Y ver que lo que tiene que es lo normal, lo que debería pasar es que él pudiera ver una película sin tener el ruido después. Entonces que use los tapones que le ayuden en eso. Ya. Y con respecto a las causas que te pueden producir pérdida de audición, está esto que estabas comentando, exponerse frecuentemente a ruidos muy La exposición a ruido es una de las causas importantes en los adultos, junto con la edad, que al final es la causa degenerativa y la más importante. De otras causas son las infecciones, como conversamos, las complicaciones de las infecciones, pero también es importante ver la sordera en niños, por ejemplo, en recién nacidos, que es un tema bien importante. Se estima que 2 a 3 de cada 100.000 niños tienen sordera al nacer y solo la mitad tiene factores de riesgo. La otra mitad son niños que nadie se lo imagina. Ahí está la importancia de hacer el examen de audición a los niños. ¿No es cierto? No sé si acá en la clínica lo hacemos, ¿no es cierto? Que a todos recién nacidos se debería hacer un examen para ver cómo está funcionando su oído. Pero a una mitad, como digo, no tiene ningún riesgo. Y la otra mitad tiene los riesgos que, bueno, acá también traje una lámina, que está bonita la OMS, porque este es un tema importante. Sí. Y prevalente también. Hay 32 millones de niños en el mundo que sufren una pérdida auditiva discapacitante, ¿ya? Y el 60% son prevenibles, ¿ya? Están 17% relacionadas con el parto, 31% con infecciones que son las que están en el perioperatorio, o sea, en la embarazada o recién nacido, ¿ya? Y también el uso de medicamentos. Generalmente se da en niños muy prematuros, con muy bajo peso, que están expuestos a muchos fármacos o en la UCI neonatal por mucho tiempo. De hecho, en Chile el GES garantiza el examen auditivo y el tratamiento a los niños prematuros o de muy bajo peso, porque ese es un riesgo importante para tener sordera. Y lo importante es que los niños hay que tratarlo a tiempo, porque si no se trata a tiempo, después el cerebro ya no se desarrolla, no desarrolla la parte auditiva. Entonces, si se dan cuenta a los 10 años, cuando va al colegio, que empiezan a notar que tiene problemas, no sirve mucho. Tiene que ser muy temprano, idealmente estar implementado a los 6 meses. Implementado significa con algún audífono y eventualmente un implante coclear al año, generalmente. Claro, ya vamos a hablar de ese tema también. Sí. Te quería preguntar ahora, las personas, por ejemplo, que viven en lugares que son más expuestos al ruido o que tienen un trabajo que también están más expuestos por maquinaria o ese tipo de cosas, a un ruido constante que es fuerte, que es frecuente, ¿tendrían entonces más posibilidades de sufrir alguna pérdida de audición, alguna patología? O sea, es el daño auditivo laboral,
Pero eso está normado en nuestra ley. Nuestra ley protege a los trabajadores, o a todos, ¿verdad?, los que están expuestos al ruido. Se hacen mediciones de cuántos decibeles, que es la unidad, ¿no es cierto?, de presión sonora a la que está el puesto de trabajo, y en base a eso se hacen las recomendaciones. De hecho, todo esto, esta tablita que marqué, es del tema laboral. La recomendación es no más de tener 8 horas, que, ¿no es cierto?, la jornada laboral generalmente, de 85 decibeles. Si pasas de eso, a partir de esto, tienes que empezar a usar protección auditiva o cambiar trabajo, rotar, porque esto también tiene que ver con la exposición continua. Si es intermitente, es menos dañino. Pero esto está normado por ley y todos los trabajadores deberían usar los protectores. Hay algunos que no les gusta, porque pueden ser medio incómodos, porque lo aíslan, pero créanme que en un par de años más lo van a agradecer si lo usan. De todas maneras, muy importante. Bueno, y Raimundo, ahora queríamos hablar también del centro de oído, ¿cierto? En la clínica se inauguró el centro de oído ya hace algunos días atrás. Sí. Entonces te quería que está muy bonito, ¿lo fuiste a ver? Sí, está muy bonito. Sí, las instalaciones están muy buenas. Y te quería preguntar, ¿cuál es la importancia que tiene este centro de oído en la clínica? Bueno, lo que queremos, o el objetivo, ¿no es cierto?, de servicios de otorrino, de hacer este centro de oído, era poder entregar tratamiento calidad e integral hacia los pacientes y sus familias que tienen estas patologías de oído. Porque, por ejemplo, la sordera infantil puede ser muy desgastante, sobre todo para la familia. El niño está recién nacido, muy pequeño, no sabe. Entonces necesitan apoyo multidisciplinario. Entonces nosotros contamos con psicólogas, con fonoaudiólogos, con los tecnólogos que hacen los exámenes, con nuestra enfermera, nuestras TENS, nuestro personal administrativo. Y entre todos es la idea de darle como este apoyo integral y que se sientan acompañados. La rehabilitación de una persona sorda es un proceso largo. Entonces, como digo, nuestra idea acá es acompañarlo, y no solo al paciente, sino a toda la familia. Y obviamente también con los mejores estándares de calidad. Este recién inaugurado centro de oído cumple todos los estándares para atender a los pacientes y también para generar conocimientos, que eso es importante. En nuestras cámaras silentes, donde se hacen esta audiometría, podemos hacer investigaciones a nivel internacional. Entonces eso también genera un círculo virtuoso, ¿no es cierto?, sí, que vamos generando conocimiento y aportando a este problema, y con solución obviamente a nivel mundial. De todas maneras, y con respecto a las patologías que tratan, ¿cuáles son las que van a tratar en este centro? Todas las patologías de oído, todas. Ya. La idea es que cualquier persona que tenga algún problema de oído pueda irse de acá con el problema resuelto, y si no se puede, por uno acompañar y dar las opciones que hay. Porque efectivamente hay algunas patologías que no tienen la solución que uno quisiera, ¿no es cierto? A mucha gente no le gusta usar un audífono cuando escucha mal, porque también hay como mirar mal al sordo, no sé, pero por ejemplo el ciego da pena, pero el sordo da rabia. Entonces este estigma social que tienen los sordos también hay que ir cambiándolo, y eso parte por todos nosotros. Entonces la idea es ofrecer todas las opciones, elegir con el paciente y su familia y acompañarlo. De todas maneras. Y ahora quería preguntarte también por el implante coclear que ustedes realizan en la clínica, claro, ¿cierto? ¿Tú sabes lo que es un implante coclear? Me gustaría que lo explicaras, por favor. Ya, mira, no venía preparado tampoco, pero un esquema. El implante coclear primero es un dispositivo electrónico, ¿no es cierto?, que se inserta en el oído interno. Vamos a ocupar primero esta. Se inserta en el oído interno en casos de que, inserta acá, en caso de que la enfermedad, la sordera del oído, sea por causa de falla del oído interno. Si es por falla, por ejemplo, del oído medio o del oído externo, no tiene sentido el implante coclear. Y lo que hace es estimular directamente al nervio auditivo, saltándose toda esta parte, y eso permite, si el nervio está bueno, ¿no es cierto?, empezar a escuchar. Tiene dos partes el implante coclear. Aquí está, acá, ¿no es cierto? Una que va por fuera, que es lo que se ve, que es muy parecido a los audífonos actuales, ¿no es cierto? Claro. La parte retroauricular, donde está, ¿no es cierto?, el micrófono, y la diferencia que tiene este transmisor. ¿Y qué hace esto? Es todo lo que está por fuera, ¿ya? No hay nada más. Y por dentro está el receptor, ¿no es cierto?, y el electrodo que a través de una cirugía, ¿no es cierto?, se ingresa hacia la cóclea y estimula el oído. Entonces el micrófono recibe el sonido, se va acá al transmisor, este transmisor a través de la piel, ¿no es cierto?, transmite al receptor que manda los impulsos eléctricos para estimular a las neuronas del nervio. Yeah. Entonces es también un proceso que se transforma la energía, ¿no es cierto?, de energía acústica a energía eléctrica. Como digamos, se salta el paso mecánico que hacía el oído medio. Y la gracia de este implante coclear es que permite hacer escuchar
generalmente a niños, pero también a adultos, ¿no es cierto?, que nunca habían escuchado. O que no tenían la oportunidad y que sin este tratamiento hubieran sido personas sordas por toda la vida con todos los problemas que significan para esos pacientes y su familia. Y también permite devolver la audición a los adultos que han quedado sordos por diferentes causas, ¿no es cierto? Como dijimos, la más común es la edad, pero hay otras causas. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama sordera súbita, en que, imagínense que se produce un infarto del oído y se muere el oído interno. Entonces, como es del oído interno, esto se puede reemplazar con el implante. Entonces, como digo, ahí se reemplaza y se vuelve la audición. Y es una parte muy bonita de nuestro trabajo. De todas maneras, y con respecto también a este mismo tema, ¿cuál es la importancia de que se incluyera este implante, cierto, el implante coclear en la ley Richarte-Soto? Bueno, es una muy buena pregunta. Es muy importante porque, no sé si sabías, pero el auge, el GES, ¿no es cierto?, garantiza el implante coclear a los niños hasta los 4 años. Entonces, los niños que nacían sordos estaban cubiertos y se podía ayudar. Pero había mucha gente, por ejemplo, o niños que no habían sido diagnosticados a tiempo, o que eran algunas sorderas que son progresivas, que nacen bien y rápidamente empiezan a perder audición. Entonces, esos niños, por ejemplo, pasan el screening auditivo, sale bueno cuando nacen, pero después empiezan a quedar sordos. Y eso estaban fuera de la ley del GES. Entonces, la ley Richarte-Soto suple este problema y es capaz de devolver o entregar audición, ¿no es cierto?, a todas las personas mayores de 4 años, sin límite de edad de adulto, ¿no es cierto?, que cumplan con ciertos requisitos que tienen que ver con que el implante sirva. Por ejemplo, un adulto que nunca recibió estimulación, o sea, que fue sordo de nacimiento, y ahora tiene 30, 40 años, el implante no es la mejor opción porque nunca se estimuló ese nervio y nunca se estimuló esa corteza. Pero en otros adultos, por ejemplo, uno quedó sordo hace 2 años, anda súper bien y eso realmente les cambia la vida. Me imagino. Así que, bueno, y la ley Richarte-Soto lo que hace es entregar el dispositivo. Te dice, se postula, ¿no es cierto?, online, y si pasa ciertos requisitos, entonces la comisión dice sí, se le entrega el implante y tiene que implantarse, o sea, hacerse la cirugía en algún centro acreditado. Bueno, nosotros somos centro acreditado. Claro. Obviamente a la persona también ahí le conviene según su previsión dónde operarse, porque no cubre la cirugía ni la hospitalización. Solamente el implante, que bueno, es lo más caro de todo este proceso. Sí, de todas maneras. Buenísima tu explicación, Raimundo. Y te quería hacer una pregunta también fuera de este tema que nos llegó también por redes sociales, que encontré que era interesante exponerla. María Eugenia Muñoz nos cuenta que desde que terminó su quimioterapia quedó sorda del oído derecho. ¿Qué puede hacer con respecto a eso? Bueno, María Eugenia debería consultar, ¿no es cierto?, a un otorrino, porque hay una posibilidad, no lo puedo asegurar sin verla, ¿no es cierto?, de que la quimioterapia haya afectado su oído. Lamentablemente el oído es muy sensible a ciertas drogas, generalmente antibióticos, endovenosos y quimioterapia, que todos entendemos por qué se usan, pero uno de los efectos secundarios que nadie quiere pero pasa es que pueden dejar sordo. Lo bueno es que efectivamente, si es esa la causa y está realmente sorda, ella puede usar, o sea, se le puede recomendar eventualmente un implante coclear, porque lo que hace la quimioterapia, estos antibióticos, es matar las células del oído interno y dejaría las neuronas indemnes para poder ser estimuladas por el implante. Así que María Eugenia tiene soluciones. Ya, qué bueno, hay que consultar entonces. Sí. Perfecto, doctor. Y para ir cerrando esta interesante conversación que hemos tenido hoy día, me gustaría que le hiciera un llamado a quienes nos están viendo sobre la importancia del cuidado del oído, que también señale que estos son consejos transversales para todos, muy comunes, que todos los podemos llevar a cabo, la importancia de la limpieza, el no usar cotonitos. O sea, bueno, a todos los que están viendo, muchas gracias y los invito a dejar tranquilos sus oídos, o sea, no rascarse, no meterse cosas. La gente se rasca con fósforos, con palitos de tejer, con lo que encuentren de repente, y eso generalmente trae problemas. Déjeselo tranquilo y el oído lo va a dejar tranquilo ustedes y cuídenselo. El oído, sobre todo a los más jóvenes, les tiene que durar harto años. Van a vivir harto años con ese oído y créanme que cuando les empiece a fallar, lo van a echar de menos. Cuídense, no se expongan a ruido innecesario, protéjanse el oído, aunque sea medio fome en la fiesta, escuchar música, hagan pausa y lean las recomendaciones de la OMS, que están bien buenas e interesantes por esta, que esperemos no sea la próxima epidemia global. De todas maneras, bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias también por todas las recomendaciones, por todas las preguntas que contestaste en esta interesante entrevista. Y también le agradecemos a todos ustedes, a los que nos vieron, nos mandaron sus preguntas. Vamos a seguir atentos como siempre para responderlas. Y los dejamos también invitados a una próxima edición de Facebook Live la semana que viene. Que estén muy bien y que tengan un muy buen día. Chao, chao. Chao.